Esta clase es la sesión 3 del curso eh, Evangelismo Cristocéntrico. Y el título de la clase tiene que ver qué implica el llamado a seguir a Jesús. Esta sesión tiene que ver con lo que dice principalmente Mateo capítulo 28. En Mateo capítulo 28, nosotros se nos envía a ser discípulos a todas las naciones. Estoy leyendo el texto, en un momento lo cito. El versículo 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Muy bien, esta lectura es la que da inicio a esta clase, a esta tercera sesión del curso Evangelismo Cristocéntrico. Vendrán más, pero hoy nos corresponde este tema de hacer discípulos. Oremos para que sea el Señor el que nos guíe en esta sesión. Acompáñenme por favor en oración. Bendito Dios, en este momento nosotros estamos reconociendo con mucha humildad que tú eres Dios, que tú, Señor, eres el soberano, que tienes absoluto imperio, hegemonía completa sobre la totalidad del universo. Y en nuestras vidas también, Señor, en nuestros corazones, tú eres el que reinas y estamos aquí aceptando tu reino en nosotros. Reconocemos que tienes todo el derecho de gobernar en nuestras vidas. Voluntariamente hemos cedido nuestro corazón para que tú, Señor, seas el que vivas en nosotros. Hemos muerto para que tú vivas, Señor. Y en esta sesión queremos que nos ayudes a comprender qué implica seguir a Jesús, tu Hijo. Cómo ese seguir a Jesús, ese enseñar a ser discípulos a otros, está incluido en evangelizar. Ayúdanos a comprender que evangelizar no se ha completado si no hemos hecho discípulos a las personas que hablamos de ti, Señor. Acompáñanos en esta sesión y hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a comenzar con una pregunta, ¿verdad? Me gustaría si ustedes podrían participar, Danelia, Hamlet, Alder, o tal vez Lisanka o Nérida, por favor. La pregunta que les quiero hacer es esta. ¿Cómo interpretan ustedes esta idea? ¿Verdad? ¿Cómo la reciben? La idea de que cuando estamos hablando de un curso sobre evangelismo cristocéntrico, se incluya entonces la idea de que se nos ha enviado a hacer discípulos a todas las naciones. ¿Qué significa eso? ¿Y qué significa enseñar todas las cosas que Él ha mandado? Enseñar que guarden las cosas que Él ha mandado. ¿Qué significa eso? ¿Qué sentido tiene para ustedes? ¿Alguien se atrevería a dar una respuesta, perdón? Y la pregunta la amplío con esta. Cuando dice enseñar todas las cosas, cuando dice enseñar a guardar todas las cosas que Él ha mandado, ¿de qué cosas está hablando? Específicamente, ¿cuáles son las cosas de las cuales está hablando? Esa es la pregunta concreta que me gustaría que tratemos de responder en esta sesión. Si alguno me puede ayudar, por favor. Adelante, Alder. Sí, muchas bendiciones nuevamente para cada uno de ustedes. Y bueno, que
la, la- y, y pensaría Bueno, tenemos la problemas de audio gran con comisión Alder. Tenemos y problemas de audio con Alder. Lo lamento, Alder, casi no te puede, en oímos. otras palabras, refiere a poder compartir con otros con la Sí. Bueno, muy bien. Alder, lo lamento mucho. pero Cero audio, Alder. son tres y al decir, ah, Eh, Hamlet, ¿me confirma si estás oyendo a Alder? pienso que eso es parte esencial del Evangelio y también el reconocimiento de ¿Se me escucha ahora? Ahora sí, ahora sí. ¿Hola? Ahora sí. Sí, sí me escuchan. Ah, bien. Positivo. Decía, hermano, creo que es la señal, me disculpo, creo que es la señal que está fallando, pero les decía que pienso que el discípulos consiste en compartir las diferentes enseñanzas, como por ejemplo la enseñanza de que nuestro Salvador Jesucristo es verdadero hombre y verdadero Dios, que son personas y a la vez uno, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pienso que esa es una de las enseñanzas esenciales, también el comprender que la vida cristiana consiste en un reconocimiento de nuestro estado de pecado y, y que, y que la única forma en que podamos ser perdonados de nuestros pecados es a través de la fe en Jesucristo, el arrepentimiento y que tengamos una verdadera transformación y el bautismo Muy bien, muy y la bien. perseverancia también en la fe. Co- Copiado, Alder, copiado todo perfectamente. Muy bien, muy bien. Hamlet, ¿te gustaría compartir desde tu perspectiva cuando Cristo dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, a cuáles cosas se refiere nuestro Señor? Eh, bueno, cuando dice todas las cosas, para mí engloba todo lo que Él les enseñó. Yo diría algo tan básico como la regla de oro, digamos, amar a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? De nuestro prójimo, pues, ¿ves? Hacer lo que con los demás lo que gustaría que nos hicieran a nosotros. Ujú. Todo lo que Él les enseñó durante Él caminó con sus discípulos. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Hamlet. Esa sería una de las cosas, ¿verdad? Pero hay muchas más. Claro, claro. Ujú. Muy bien, perfecto. ¿Alguna de las chicas, tal vez Nérida o Danelia o Lisanka, les gustaría contestar la pregunta puntualmente? La pregunta puntual es esta, ¿verdad? ¿Cuáles son esas cosas que dice Jesús que al hacer discípulos nosotros les enseñemos todas las cosas que Él ha mandado? Dice que les enseñemos a guardar todas las cosas que Él ha mandado. ¿Alguna de las hermanas? Nérida, Lisanka, Danelia. Bueno, mi Bueno, yo hermano, pienso que cuando... adelante, Nérida. Adelante, Nérida. No, está bien, hermana. No, no, Habla tú primero. yo te nombré a vos primero. Ah, bueno. No, hermano, yo pienso que cuando vamos a compartir con las personas que aún no he conocido, es precisamente todo ese sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros, como Él murió en la cruz para que todos nuestros pecados fueran perdonados. Entonces, la gente debe aprender o debe conocer, en primer lugar, ese gran sacrificio, para así poder aceptar, en primer lugar, que somos pecadores y que necesitamos de Jesucristo
para que Él, a través de su sangre, pueda limpiar nuestros corazones y podamos ser personas, nuevas criaturas en Cristo Jesús, después llegar precisamente, claro, a que debemos bautizarnos para que nuestros pecados sean lavados, ¿verdad? Y ser muertos a este mundo y nacer de nuevo, como le dijo Jesucristo a Nicodemo. Todos necesitamos nacer de nuevo para poder entonces compartir este evangelio. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, ¿Ah? Muchas gracias, Nérida. Perfecto. Agreguemos ahora, Okay. pasemos ahora a Lisanka. Lisanka, ¿cuáles cosas? Las cosas que él mandó, en este caso lo que él le dijo a sus discípulos, ¿verdad? Lo que Jesús le dijo a sus discípulos acerca de él mismo, el testimonio que él dio, ¿verdad? Que él era uno con el Padre y que a través de él es que tenemos comunión con el Padre. Entonces, creo que eso es lo más importante, además de predicar el Evangelio, que consiste en eso mismo, ¿verdad? Y entonces, bueno, es importante también que recordemos que cuando parece un poco redundante, evangelismo cristocéntrico, por supuesto que el evangelio se refiere concretamente a Jesucristo. Sin embargo, en este caso, pues, resaltar esa parte de lo que él dijo en cuanto el tiempo que estuvo acá en la tierra y todo lo que enseñó a sus discípulos. Muchas gracias. Danelia, ¿te gustaría compartir? ¿Puedes hacerlo? ¿Estás en condiciones? Danelia. Muy bien, muy bien. La interacción es muy importante. Me pareció que Es alguien que, dijo algo. Adelante, Hamlet. no, es que cuando leo dice, por tanto, dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Pero el orden ahí primero es bautizarlos y después enseñarles las cosas que ha mandado. O sea, si se bautizaron, ya se les predicó el Evangelio. Y el Evangelio ya sabemos que es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, con todos los pasos que tenemos en los ejemplos, ¿verdad? De oír, creer, arrepentirse y bautizarse. Por eso, hasta el bautismo, donde dice bautizándolos, ya considero, ¿verdad? Que ya se les predicó el Evangelio eh, y ya se les enseñó, digamos, los pasos para la salvación. Ahora, cuando dice enseñándoles las cosas, que guarden todas las cosas que he mandado, yo diría que ya se refiere ya no tanto a la parte de los pasos de la salvación, sino ya se está refiriendo a digamos, a la conducta cristiana en la parte de perseverar, de obedecer hasta el fin. Ya yo considero que se está refiriendo a esa parte de perseverar en la oración, de amar a Dios sobre todas las cosas, de hacer con nuestro prójimo lo que gustaría que nos hicieran a nosotros mismos también, más que a la parte, digamos, del evangelio, digamos, en sí. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Hamlet. Sí, es muy, muy buen punto, ¿verdad? Esa participación de ustedes ha sido muy buena, me ayuda mucho para ubicarnos. Vamos a preguntarle ahora a los hermanos de Cuba que están ahí con Rolando. Rolando, ¿puedes ponerte en cámara un momentico para verte? Rolando, ¿puedes hablar? Sí, como no, hermano, aquí estamos. Bueno, Ok, hermano. precisamente estábamos hablando y coincidimos en todo lo que se ha dicho ahí, según la pregunta que usted hizo. Entonces, Oh, nosotros coincidimos acá que cuando Jesús habló con ellos acerca de guarden las cosas que les he mandado, si tiene que ver precisamente con lo que se hizo después del bautismo de las personas que oyeron el Evangelio y partimos desde Hechos capítulo 2, tenían que enseñarle la doctrina de los apóstoles y tenían que perseverar en ella. Ellos debían guardar.
la doctrina y permanecer todo el tiempo siendo guiado por el Espíritu por medio de esa palabra que iban a recibir por los apóstoles en el primer tiempo, porque no tenían las escrituras, tenían que guiarse por ello porque tenían la palabra verbal. Y es por eso que ellos debían de guardarla, escucharla y guardarla para mantener el mismo sentir y poder ser edificado de la misma manera. Nosotros creemos que de esto es de lo que está hablando el Señor cuando le digo que guarden las cosas que los he mandado. Y claro, muchas cosas de lo que ellos le enseñaron a los discípulos ya lo habían oído antes, en el tiempo que tuvieron con Jesús, en esos 3 años que tuvieron con él en su andar en el ministerio. Gracias, Rolando. Gracias. Perfecto. Y me voy a permitir ampliar. En realidad, la respuesta a la pregunta no es fácil, ¿verdad? Pero sí está ahí, ¿verdad? Ahí está en la palabra. Dice claramente que evangelizar implica, además de bautizar, implica enseñar a ellos a guardar. Oiga bien, no es enseñar las cosas, es enseñar a guardar las cosas que Él ha mandado. Y la pregunta que nos estamos haciendo es, ¿qué cosas? En síntesis, ¿qué cosas son las que Él manda que les enseñemos a guardar? Y eso implica necesariamente que son cosas que yo ya estoy guardando. Son cosas que yo ya estoy guardando. Así que les voy a compartir, ¿verdad? Algunas ideas acerca de cuáles son esas cosas. Todo lo que ustedes dijeron es muy importante, pero me gustaría que nosotros tratáramos de primero aclarar la idea de hacer discípulos, ¿verdad? ¿Qué significa hacer discípulos? Eh, bueno, obvio, ¿verdad? Si yo no soy un discípulo, yo no puedo hacer discípulos. Para hacer discípulos, yo debo ser un discípulo. Entonces, aquí lo que estamos diciendo es que lo que nuestro Señor nos está pidiendo es muy pesado, es muy radical, porque me está pidiendo a mí que yo sea un discípulo, primero, un discípulo de Cristo. Y si yo soy un verdadero discípulo, entonces yo voy a poder hacer discípulos a otras personas, bautizándolos y enseñándoles que guarden las cosas que Él ha mandado. Y las voy a poder enseñar si yo las estoy guardando. ¿Están de acuerdo ustedes con esa propuesta? Comentarios. Sí. Sí, mi hermano, cómo no, estamos de acuerdo. Muy bien, 100%, hermano. entonces pregunto, ¿aceptamos el reto? Amén. Lo aceptamos, ¿verdad? Bueno, yo Amén, acepto el amén. reto. Yo acepto el reto, ¿verdad? ¿Cuántos cubanos Amén. hay ahí reunidos? Rolando, ¿cuántos hay ahí? Ahí de momento somos 8. 8 cubanos. Hermanos cubanos, amados y queridos, ¿me están oyendo? Háganme una señal así. Sí, estamos oyéndolo así, con el dedo así. Sí, lo estamos oyendo. Amén. A ver, hermanos. Muy bien, levanten la mano, están oyendo. Muy bien. Gloria a Dios por ustedes. Listo, Es un gran hermano. gozo, un gran gozo. Muy bien, Hay Permítame, quiero 8 hermanos. saludar aquí, a mis hermanos pero cubanos. hay Que Dios un los tanto bendiga. por WhatsApp. Hay otro tanto por WhatsApp. Muy bien, perfecto. Entonces, hermanos y hermanas, para yo hacer discípulos, yo necesito ser un verdadero discípulo. Y para poder comenzar, vamos a leer Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo 31 en adelante. Me imagino que ya lo tienen ubicado. Si alguien lo puede leer, a ver, ahí Nicaragua, ¿puede leerlo Nicaragua? 8:31 Hermano, hasta el versículo, eh, hasta el versículo 36. Hermano Hamlet, usted es de Nicaragua, ¿verdad que sí, hermano? Sí, sí. Ok, cuando digo Nicaragua me refiero a usted, hermano.
Ah, ok, ok. Yo me dije que hay personas que son apellido Nicaragua. Pero tienes el acceso al versículo porque te vi manejando. No sé si estás. Sí, voy manejando, pero ¿qué versículo es, hermano? Dígame. Juan 8:31. No, no, hermano, mejor no. Si se detuvo, Ah, sí, ok. pero si se. No, no, voy manejando, hermano. No, no, entonces siga manejando, hermano. Bueno, vamos a pedirle entonces a, a Lisanka que nos lea Juan 8:31 hasta el 36. Amén. Ok, Juan 8:31 hasta el 36. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hasta allí, hermano. Hermana, gracias. Amén, amén. Gracias, hermana. Perfecto. Lectura completa. Vamos ahora entonces a hacer una pregunta. Esos discípulos, esos judíos, versículo 31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Pregunto, ¿esos judíos que habían creído en Jesús ya eran verdaderos discípulos? ¿Alguien? Eran sus seguidores, hermano, habían creído en él. Solamente, ¿verdad? Solamente, claro. O sea, cáptenme la idea. En realidad todavía no eran verdaderos discípulos. Ellos eran personas que habían creído en él. Ajá. Y al decirle, ¿verdad? Al decirle, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Por lo tanto, es posible que muchos de nosotros a esas alturas seamos como esos judíos, que simplemente hemos creído en él, pero todavía no somos verdaderos discípulos. ¿Es posible eso? Pregunto, ¿es posible eso? Claro, hermano. Muy Porque él lo bien. dice, ahí lo dice, si permanecen en mí. O sea, podemos creer, pero después, por alguna causa, nos alejamos, no permanecemos ni obedecemos, ya no somos sus seguidores. Pues, ya no. Entonces, las personas que dicen que creen en él, pero no permanecen en su palabra, de forma constante, no se les puede llamar verdaderos discípulos. Son tristemente falsos discípulos. Tristemente, ¿verdad? Rolando, cómo reciben ustedes esto? ¿Están comentando ahí? ¿Cómo lo percibes? Sí, hermano. ¿Cómo perciben esto? ¿Cómo perciben esto? Que hay que permanecer. Sí, es la misma pregunta. Sí, hermano, lo percibimos de esa manera. Yo creo que, Carlos, para ser verdaderos discípulos, según como dijo Jesús, debemos de permanecer en su palabra, porque muchos creen, pero se apartan, no permanecen. Y realmente creemos, según lo que Jesús le estaba diciendo, lo que habían creído, para ser verdaderamente discípulos, ahora lo que tenemos que hacer es permanecer en Él. Es algo que debemos de nosotros de guardar para realmente poder ser hallados discípulos de Jesús. Gracias, Rolando, gracias. Muy bien, entonces, esta es una realidad que debemos humildemente aceptar, ¿verdad? Seamos humildes. Nosotros no podemos llenarnos la boca diciéndole al mundo, yo soy un verdadero discípulo, porque en realidad eh, hemos sido un poco descuidados y nosotros no hemos permanecido en Él, en su palabra, de la forma que Él merece. Él es digno, Él merece que nosotros permanezcamos en su palabra. Él es merecedor de eso. Muy bien, ahora notemos cuál es la consecuencia.
Si yo aprendo a permanecer en la palabra de Cristo, yo voy a ser un verdadero discípulo y voy a conocer la verdad. Voy a conocer la verdad y la verdad me va a hacer libre. Entonces, aquí hay un resultado, ¿verdad? El, el resultado que se espera de mí es que yo sea libre. ¿Pero libre de qué? ¿Verdad? Exactamente libre de qué es de lo que está hablando Cristo. Muy bien, vamos a pedirle a Danelia que si puede silenciar su micrófono. Danelia, Danelia, ¿estás ahí? Por favor, silenciar micrófono, Danelia. Parece que Danelia no me está escuchando. Hermano, Adelante, ya, ok. bueno, Adelante. pienso que cuando el Señor dice que conoceréis la verdad y la verdad los hará libres, pienso que el Señor se está refiriendo al pecado, ¿no? Que ya Eh, a medida que nosotros conocemos el Evangelio. ok, Rolando, hay problemas de audio, ya no te oímos. Eh, podemos esperar, pero creo que mejor continúo yo porque no te estamos oyendo. Cero audio de Rolando y su grupo. Muy bien. Entonces, pero es cierto lo que decía Rolando, es cierto. En realidad, de lo que está hablando ahí cuando dice seréis verdaderamente libres, repito la cita, ¿verdad? Estamos leyendo Juan capítulo 8, versículo eh, 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Oiga bien. Y luego esa sugerencia que hizo Jesús de que la verdad los hará libres, los ofendió. Los ofendió porque ellos se pusieron a la defensiva. En el versículo 33 está la defensa de ellos, porque él insinuó que ellos, ¿verdad?, no eran libres y por eso se ofendieron. Rolando, ¿ya volviste? Te oigo. Sí, sí, Ok, hermano, el hermano Huber le estaba explicando. ok, hermano Uber, adelante. A ver, decía, ¿no? Que cuando el Señor dice en su palabra que conoceréis la verdad y la verdad los hará libres, se está refiriendo, ¿no? A que somos libres del pecado en el cual habíamos estado mientras no habíamos buscado del Señor. Pero gracias a que obedecimos al Evangelio y nos entregamos a Él, ya esa verdad que recibimos nos libera de ese pecado en el cual hemos estado durante mucho tiempo. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, que por él que ofreció esa sangre generosa, pues fuimos liberados de ese pecado. Muy bien, Y ya no perfecto, estamos atados a él. exactamente. Es muy importante que entendamos qué significa seréis verdaderamente libres, porque hace poco oí a un hermano que no analiza bien, ¿verdad? Que no medita bien las palabras, la palabra de Cristo, dijo, yo soy libre, a mí nadie me dice qué debo hacer, no soy esclavo de nadie, soy libre. ¿Es a eso a lo que se refiere Cristo? Bueno, adelante, hermano que está controlando, su nombre, hermano, Buenas tardes, bendiciones, hermano. su nombre, Mi nombre es acá Dionisio de la congregación de acá de Palmacentro. Dionisio, mucho Creo y gusto. considero que aparte de la libertad del pecado, creo que debemos siempre recordar que esa libertad tiene un precio. Y basado en ese precio debemos aplicar o tener siempre una obediencia a esos mandamientos. Eso implica obediencia, implica respeto. Esa libertad lleva todas esas cosas presentes. Perseverancia. Y entonces es necesario todas esas cosas ahí unidas para entonces realmente ser libre de todos estos pecados que hacía referencia a nuestro hermano. Gracias. Es correcto, Dionisio, muchas gracias, hermano.
Perfecto, perfecto. Entonces, hermanos, vamos paso a paso, ¿verdad? Es correcto. Y cuando dice seréis verdaderamente libres, se refiere a libres del pecado. Y esa libertad tiene un precio. El precio lo pagó Cristo. Él obedeció. Él fue a la muerte, él fue a la cruz para que nosotros pudiéramos ser libres de pecado. Pero para que esa libertad se verifique en nosotros, para que esa libertad sea real, entonces significa que en nosotros ya el pecado deja de tener gobierno. El pecado, como dice Pablo en Romanos 6, el pecado no se enseñoreará más de vosotros. ¿Ven? Porque el tema de ser libre de pecado tiene que ver con el tema de que sí somos esclavos del pecado. Sí somos esclavos del pecado. El pecado sí esclaviza. Cuando dice el versículo 36, ¿verdad? Estoy leyendo nuevamente Juan 8 y dice el versículo 34. Dice, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Lo ven? Entonces, esa idea de que podemos perfectamente ser esclavos del pecado es una idea que hay que explorar, hay que aceptarla. El pecado sí esclaviza y sería bueno que en estos momentos nosotros entonces pudiéramos darle una mirada muy rápida a Romanos capítulo 7, versículo 14 en adelante. Voy a leerlo. Repito la cita. Romanos 7, 14 en adelante. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Eh, Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Así que, eh, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Versículo 22. 22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Sigamos leyendo capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo, y ahí está el precio que decía un hermano, Hamlet, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, perdón, conforme, que no, sino conforme al Espíritu. Muy bien, esta lectura amplía lo que dice Juan capítulo 8. Esta lectura amplía lo que dice Juan capítulo 8. Pregunto, ¿se siente Pablo esclavo del pecado? ¿Es el pecado para Pablo un factor que lo Invitar a la esclaviza? hermana Edith Matute.
Perdón, Hamlet, perdón, dijiste algo. No, todo bien, hermano, todo bien. Ok, ok, ok. Muy bien, entonces pregunto, Rolando, me parece que van a decir algo. Hola, hermano. Adelante, hermana, su nombre. Virna. Mirna. Sí. Yo pienso que sí, que él está siendo esclavo del pecado porque él dice que él no puede controlar sus deseos. Y entonces él se está sintiendo como culpable porque dice que, no, que esos deseos son más fuertes que él. Entonces, es como nosotros hoy día, que nosotros si le damos lugar al pecado, entonces no estamos siendo verdaderamente discípulos de Cristo. Porque dice la palabra, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Dice en ninguna manera. Porque el pecado no puede ser más fuerte que nosotros. Debemos de estar bajo la gracia y ser verdaderamente discípulos de Cristo. Muy bien, muy bien. Entonces, lo estamos entendiendo bien, ¿verdad? Lo estamos entendiendo bien. O sea, el pecado en efecto esclaviza. En efecto esclaviza. Y vea lo que dice el versículo 2 de Romanos 8. Repito la cita, Romanos 8, perdón, Romanos 8, versículo 2. ¿Lo puede leer alguien que lo tenga a mano? Romanos 8, 2. ¿Quién lo quiere leer? 2 y 3. Un voluntario o voluntaria. Porque la Adelante. ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Gracias, Hamlet. Entonces, está claro, ¿verdad? Está claro que versículo 3 de Romanos 8, 3 dice lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Es una realidad que humanamente, para nosotros humanamente, es humanamente es imposible ser libres de pecado. Es imposible. O sea, el apóstol Pablo lo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, para que Cristo me pueda librar de la ley del pecado, primero tengo que aceptar que soy esclavo de la ley del pecado. O sea, el pecado ejerce gobierno, ejerce ley sobre mí. Es una realidad que yo tengo que aceptar humildemente. Yo solito, humanamente, no puedo luchar contra el pecado. Contra el pecado no se lucha. Contra el pecado se acepta la derrota. Se acepta que somos esclavos. Si una persona acepta que es esclavo, entonces esa persona es candidata para ser libre de pecado, libre de la ley del pecado. Pero es un proceso. ¿Ve? Por eso es importante, cuando evangelizamos, ayudar a las personas a aceptar su derrota, aceptar que la solución a su problema de pecado no es humana. No hay un ser humano que tenga la solución. La solución humana no existe. La solución tiene que venir de la muerte de Cristo. Es por medio de la muerte de Cristo, siendo sepultado y resucitando al tercer día, que somos libres de la ley del pecado. Solo así, ¿verdad? El que lo entiende, entonces lo experimenta. Vea lo que dice el versículo 3, otra vez, Romanos 8:3. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Vea la palabra que usa, imposible, ¿ve? Humanamente es imposible para la ley librarnos de pecado. Yo no puedo cumplir la ley. La ley es imposible de cumplir para mí. Entonces,
eso que es imposible por mi debilidad carnal, dice Dios enviando a su Hijo, oiga bien, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, dice, condenó al pecado en la carne. ¿En la carne de quién? En la carne de Cristo. Versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Note eso, note que está diciendo que la libertad se verifica cuando en nosotros se cumple la justicia de la ley, pero no por nuestra capacidad, sino por algo que Dios hizo hace 2000 años. Por eso dice claramente, Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿De qué nos salva el Evangelio? Nos salva de la ley del pecado, nos libra. Por eso Cristo dijo, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Nuestra libertad del pecado se la debemos a Cristo. Se la debemos a Cristo, no a nuestra capacidad. No. El pecado no se enseñorea más de mí porque yo sea capaz. No, no, yo no soy capaz. Es porque Cristo está en mí, Él vive en mí para que en mí se cumpla la justicia de Dios. O sea, yo sea libre de pecado. ¿Algún comentario? Silencio incómodo. A ver, ¿algún hermano cubano quisiera comentar? Gracias, Rolando, por estar moviendo esa cámara para ver a esos hermanos y esas hermanas. Carlos, lo que no entendimos al final, alguna cosa lo oímos, pero el final no lo pudimos oír, por eso no estamos comentando. Ok, muy bien. Voy a hacer un resumen, ok, un resumen. En esencia lo que dijimos es que no es posible ser libres de pecado. ¿Verdad? Cristo dijo claramente, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No es posible ser verdaderamente libres si primero no aceptamos que somos verdaderamente esclavos. Primero hay que experimentar que somos verdaderamente esclavos. Cuando uno experimenta eso, de que sí somos esclavos, entonces ahí es cuando entra a trabajar eso que dice Romanos 8:2. Si el Hijo os libertare, seréis verdad. No, perdón, Romanos 8:2 no dice eso. Dice, mas si el Hijo, no, tampoco dice eso. Porque la ley del Espíritu de vida, perdón, repito la cita, Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, notemos eso, ¿verdad? La ley del Espíritu de vida en Cristo no me libra si primero no acepto que yo soy esclavo. Ahora sí, podemos comentar al respecto. Sí, Carlos, muy bueno. Estaba pensando ahora mismo en varios textos, ¿no?, que me vienen a la mente. Cuando oímos estas cosas, enseguida el Espíritu nos pone la palabra ahí para que podamos argumentar sobre lo que usted está hablando. Y cuando miramos Primera de Juan, capítulo... Ya no te oímos, Rolando. Tal vez si quitas la cámara. Muy bien, lo perdimos. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Sí, es cierto, ¿verdad? Ahí se da esa dialéctica, llamémosle dialéctica, ¿verdad? Entramos en una dialéctica. Repito la cita, Juan capítulo, primera de Juan, perdón. Primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 5 en adelante. Ok. En esencia, primera de Juan, capítulo 1,
Versículo 5 adelante dice lo mismo. Dice lo mismo. Voy a leer. Dios es luz. Perdón, no comienza así. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos pecado, perdón, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Sigo leyendo capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Voy a admitir a Alder aquí, a Alder. Muy bien. Sigo leyendo. A Jesucristo el justo. Versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Muy bien, Rolando, termina tu comentario. Exactamente, Carlos, ese pasaje es maravilloso porque ahí vemos que Jesucristo, cuando está hablando a ellos, le está mostrando que tenemos que reconocer que nosotros tenemos que entender que andamos en tinieblas, porque si decimos que tenemos comunión con Él y estamos en tinieblas, entonces la verdad no está en nosotros y nos mentimos a nosotros mismos. Por eso es importante que cuando nosotros prediquemos el Evangelio, le hagamos entender a la persona cuál es nuestra condición delante de Dios para poder entender de qué Jesús nos vino a libertar. Si la gente no comprende en su condición para poder dar este paso, va a ser un poco más complicado. Incluso aunque lo hagan, no lo van a entender de la forma en que realmente el Espíritu Santo quiere que lo hagamos con una plena convicción, con un pleno conocimiento del paso que vamos a dar, que es entregarnos a aquel que dio la vida por nosotros. Yo recuerdo cuando Pablo le hablaba a Timoteo, en segunda de Timoteo 2, versículos 24 al 26, le enseñaba que cuando predicara el Evangelio lo hiciera con mucho amor, con mucho cuidado, sin imposición, sino que le hablara a la gente con mucha mansedumbre, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Cuando nosotros unimos estos textos a los textos que ya se han leído, nos damos cuenta realmente que la atadura de la que Jesús está hablando, de que estamos esclavos, precisamente es del pecado. Y que si nosotros no vamos a Cristo, va a ser muy difícil que podamos desatarnos de esa atadura, de esa esclavitud. Porque no estamos hablando de una esclavitud física, sino de una esclavitud espiritual. Y es por eso que nosotros, conociendo lo que la Escritura dice sobre la manera de que debemos predicar el Evangelio, tenemos que predicarlo con todo conocimiento, con toda verdad, de modo que la gente entienda su condición, para que puedan entender que el llamado y el sacrificio de Cristo en la cruz por nosotros no es en vano, porque Él pagó en la cruz por nuestros propios pecados, pero tenemos que entender que ese pago en nuestra vida es un pago tan grande que ni nosotros mismos pudiéramos pagar, porque aunque creamos que tenemos comunión con Dios,
nos engañamos, realmente no la tenemos, si no vamos a Cristo primero. Y es por eso que nosotros entendemos que cuando Jesús está hablando con sus discípulos, le está recalcando de que ellos tienen que entender que están esclavos del pecado. Y es ahí donde nosotros tenemos que hacer un énfasis cuando predicamos el evangelio a las personas de la condición en la que todos estamos delante de Dios. Gracias, Rolando. Excelente. Adelante, hermano Dionisio. Lo dije Sí, bien el nombre. hermano, estaba recordando ahora algunos elementos, ¿no? La aceptación de la libertad. Si recordamos el pueblo de Israel cuando decide regresar a Egipto aún en la condición de esclavo, entonces eso transmite una enseñanza. ¿Nosotros vamos a regresar a la esclavitud o vamos a aceptar el precio de la libertad que nuestro Señor Jesucristo pagó? Debemos entender significados. Significado de esclavitud, significado de la libertad. ¿Cuál es el propósito o el objetivo de cada cosa? Y aceptar esa libertad que costó tanto a nuestro Señor Cristo Jesús. Porque el pueblo de Israel, aún en las condiciones que estaba, en camino de la libertad, en camino de aceptar la promesa, deciden volver a la esclavitud. Entonces, ustedes tienen que pensar y meditar, bueno, yo quiero seguir siendo esclavo o quiero ser libre, aceptar esa libertad que alguien ya pagó antemano para mí. Y entonces meditaba en eso. Muy bien, gracias hermano por escucharme. Gracias, Dionisio. Dije bien el nombre, sí, correcto. Dionisio. Es que no. Sí, es mi nombre, correcto. Sí, Dionisio. Ok, Gracias, Dionisio. hermano. Voy a tratar de aprenderme tu nombre con tu rostro. Muy bien. Hermano, muchas gracias, hermano. Es correcto. Adelante. Bueno, bueno. Hoover. Sí, hermano, pienso que en cuanto a lo que hemos tratado, ¿no? Pienso que nosotros como verdaderos discípulos de Cristo tenemos que saber reconocer cuando le fallamos a Dios, cuando cometemos algún error, alguna falta, algún pecado, porque el Señor en su palabra, en 1 de Juan, capítulo 1, versículo del 6 al 10, dice la palabra de Dios. 1 de Juan 1:6. Si decimos que somos amigos de Dios y al mismo tiempo vivimos pecando, entonces resultamos ser unos mentirosos que no obedecen a Dios. Pero si vivimos en la luz, así como Dios vive en la luz, nos mantendremos unidos como hermanos. Y Dios perdonará nuestros pecados por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no decimos la verdad. Pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos estar seguros de que Él, que es justo, nos perdonará y limpiará de toda maldad. Si decimos que nunca hemos hecho nada malo, hacemos que Dios aparezca como un mentiroso y no hacemos y no hemos aceptado el mensaje que Él nos ha dado. Sigue leyendo el capítulo 2. Sigue leyendo el 2. Sigue leyendo el 2. Y versículo 1 y 2. Ajá, dice: yo los quiero a ustedes como a hijos. Por eso les escribo esta carta, para que no pequen. Pero si alguno peca, Jesucristo es justo y nos defiende ante Dios el Padre. Dios perdona nuestros pecados y los de todo el mundo, porque Cristo se ofreció voluntariamente para morir por nosotros. Amén. Muy bien. Amén. Estamos de acuerdo que la meta, según Primera de Juan 2, uy, qué montón de gente en WhatsApp, gloria a Dios, qué montón de gente. What a great bunch of people in WhatsApp. Great. Estamos de acuerdo que la meta, según Primera de Juan 2:1, la meta es que no pequéis. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Muy bien, esa es la meta. Pero pecamos. ¿Ve? Es decir, esta es una dialéctica. Cuando dice andar en luz, a lo que se refiere es
aceptar que pecamos. Andar en tinieblas es negar que pecamos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Lo entendemos así, Amén. ¿verdad? Muy claro, ¿verdad? Es decir, ¿quién está en tinieblas? La persona que no acepta que el pecado le esclaviza. La persona que no acepta que el pecado le esclaviza está en tinieblas. Y la persona que sí acepta que el pecado le esclaviza, anda en la luz. Y esa persona es a quien la sangre de Cristo le limpia de todo pecado. Y es la persona que si entiende eso, deja de pecar. ¿Ve? Es una dialéctica, es una paradoja. Aceptar que peco para dejar de pecar. Repito, acepto que peco para dejar de pecar. Y eso fue lo que hizo Pablo. En Romanos 7, él declara que él es esclavo del pecado. Entonces, en Romanos 7, Pablo anda en la luz. Y en Romanos 8, cuando dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado, lo que está diciendo es, entonces dejo de pecar. ¿Ve? Dejo de pecar. Es lo mismo que dice nuestro Señor allá en Juan capítulo 8. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, quiere decir que para que en mí se cumpla eso de que yo conoceré la verdad y la verdad me hará libre, pasa primero por aceptar que yo no soy libre. Yo soy esclavo. Acepto que soy esclavo para poder llegar a ser libre. Los fariseos se enojaron. Repito la cita. Romanos 8:33. Están ofendidos. Le respondieron, linaje de Abraham somos. Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Las personas que niegan su pecado están en tinieblas. Los fariseos estaban en tinieblas. Ellos no podían ser libres por eso, porque no aceptaban su necesidad de Cristo. Muy bien, entonces, vamos a seguir, ¿verdad? Yo todavía tengo energías para seguir. ¿Ustedes tienen energías para seguir? Sí. Porque podemos hacer un receso de 5 minutos. Bueno, aquí podemos seguir. Pueden seguir, perfecto. Seguimos entonces. Muy bien. Entonces, hermanos y hermanas, el tema que estamos estudiando hoy es el tema de qué implica seguir a Cristo. ¿Qué implica, verdad? Evangelizar implica hacer discípulos. Pero hacer discípulos implica enseñarles a guardar todas las cosas que Él nos ha mandado. Y entre las cosas que Él nos ha mandado es permanecer en su palabra. Porque solamente cuando permanecemos en su palabra, vamos a conocer la verdad y la verdad nos hará libres. Es un proceso que lleva su tiempo. La persona que tiene el hábito de permanecer constantemente en la palabra de Cristo se convierte en un verdadero discípulo. Y ese verdadero discípulo entonces puede evangelizar de forma completa. Es decir, se convierte en un obrero que no solamente bautiza gente, sino que además de bautizarla, le enseña a guardar las cosas que él ha mandado. Es decir, lo hace un verdadero discípulo también. Somos instrumentos de Dios para trabajar con las personas a las cuales les predicamos el evangelio. Bautizarlo es muy fácil. Bautizarlo es muy fácil. La tarea apenas está comenzando cuando bautizamos a alguien. Una vez que lo bautizamos, tenemos la responsabilidad de hacerlo discípulo verdadero de Cristo. Enseñarle a ser un verdadero discípulo. Por eso, cuando hablamos de evangelismo cristocéntrico, estamos hablando
de una responsabilidad muy grande, ¿verdad? Y el Señor nos pide que nosotros seamos ministros competentes. Él nos pide que nosotros tengamos credibilidad. Y la credibilidad se llega a tener cuando en nosotros hay fruto, cuando en nosotros hay resultados de libertad, cuando ya el pecado deja de tener en nosotros señorío. Repito, deja de tener señorío el pecado. Se cumple aquello que dice en Romanos capítulo 6, ¿verdad? En Romanos capítulo 6 dice que el pecado ya no se enseñoreará más de vosotros. Repito, el pecado ya no se enseñoreará más de vosotros. Estoy leyendo Romanos 6:14. ¿Verdad? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ven qué importante que es que nosotros estudiemos y entendamos bien que el poder para ser libres no viene de nosotros, viene de permanecer en Cristo, de conocer la verdad, de ser verdaderos discípulos. De allí es que viene el poder para ser libres. El poder no lo tenemos nosotros. El poder lo tiene la sangre de Cristo. Quien lo entiende, entonces lo experimenta, lo vive, ve resultados en su forma de ser, en su forma de hablar, en su forma de pensar, en su forma de comportarse, que son los frutos. Vamos a leer otro pasaje muy importante que está en Juan capítulo 15. Repito la cita. Juan capítulo 15, versículo 1 al 8. Vamos a leer. Juan 15, Evangelio según Juan capítulo 15, versículo 1 al 8. Dice así: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid, y todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Qué importante es esto. Qué importante. Vamos a hacer una comparación entre lo que estábamos hablando hace un rato y lo que vamos a hablar ahora. Hace un rato estábamos hablando de cómo es que llegamos a ser libres de pecado. ¿Cómo es que el pecado deja de molestarnos? ¿Cómo es que el pecado deja de enseñorearse de nosotros? En otras palabras, estábamos hablando de cómo es que ya nosotros dejamos de satisfacer los deseos de la carne. Ahora vamos a hablar de lo que significa andar en el Espíritu, lo que significa dar fruto. Porque una cosa es dejar de hacer lo malo y otra cosa es empezar a hacer lo bueno.
Ya hemos visto, en la primera hora vimos qué significa dejar de hacer lo malo. Ahora vamos a entender lo que significa empezar a hacer lo bueno. Y en Juan capítulo 15 nos explica cómo es que uno empieza a hacer lo bueno. ¿Y cómo lo explica? Bueno, por medio de una metáfora. Él usa la metáfora de la vid. La vid es una planta que produce uva. El fruto de la vid es la uva. Y la anatomía de la vid significa que los pámpanos, que son las ramas o los brotes del tronco de la vid, que se llaman pámpanos, esos brotes se convierten en ramas que se llaman pámpanos y que producen fruto. Pero para que produzca fruto, ese pámpano o ese brote tiene que salir de la vid. ¿Ve? Oiga bien lo que está pasando. Sale de la vid. ¿Ve? La vid es esta. Mi puño es la vid. Y mi mano derecha, ve cómo brota. Sale de la vid. ¿Ve? Entonces, eso que brota de la vid, si brota de la vid, entonces llega a dar fruto porque está permaneciendo en la vid. La conexión, el vínculo que tiene la rama o el pámpano con el tronco de la vid es un vínculo orgánico. Es un vínculo orgánico. No es un vínculo artificial. Es un vínculo vital, porque la vida que viene del tronco fluye del tronco a la rama para producir fruto. Esa es la calidad de vínculo, la calidad de relación que tiene que haber entre Cristo y nosotros. Si ese vínculo no se hace realidad, entonces dice que va a pasar lo que le pasa a la vid, que así como el labrador limpia la vid, dice que que todo pámpano que no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Que Dios dice, Padre, el Padre es el labrador, el Hijo es la vid y nosotros somos los pámpanos. Entonces, si nosotros no estamos unidos a la vid vitalmente, o sea, recibiendo vida de la vid, si no estamos recibiendo vida, si no estamos bebiendo, siendo nutridos por la vid, que es Cristo, entonces nosotros no vamos a poder dar fruto. Y si no damos fruto, entonces dice aquí que el pámpano que no lleva fruto, el Padre lo quitará. El Padre lo quitará. Y luego dice, pero ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, el truco está en que yo esté continuamente siendo limpio por la palabra. La palabra que Él me habla a mí es la que me limpia de todo estorbo, de todo obstáculo que está impidiendo que yo dé fruto. Muy bien. Dice versículo 4, permaneced en mí. O sea, ese vínculo vital que me nutre de vida, que me alimenta, es un vínculo de permanencia, debe ser permanente. Y luego, luego explica el versículo 4, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. Está repitiendo, es lo mismo, ¿verdad? Este lleva mucho fruto. Y vea cómo termina el versículo 5. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Ve, humanamente es imposible que yo dé fruto. Humanamente. Yo no puedo dar el fruto si yo no estoy conectado, si no estoy
vinculado vitalmente con la vid. Y luego termina diciendo, versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis, ¿qué cosa? Mis discípulos. Vean ustedes qué importante. Entonces es que para evangelizar, yo necesito ser un verdadero discípulo. Y ser un verdadero discípulo implica que yo tenga una unión vital, robusta, orgánica con Cristo. ¿Qué opinan? ¿Algún comentario? ¿Hay algo nuevo que estamos aprendiendo que les gustaría compartir o alguna pregunta que les gustaría hacer? Carlos, está muy bueno eso. Yo creo que usaste un buen pasaje en Juan capítulo 15 cuando habla de la vid. Y ciertamente nos muestra, ¿no? Verdaderamente la unidad que debe haber entre nosotros y nuestro Señor Jesucristo. Si no tenemos un vínculo directo con Él, una comunión directa con Él, será muy difícil que podamos dar fruto conforme a la vid, que es Jesús. Y es por eso que tiene que haber una unidad estrecha entre el Hijo y nosotros, porque tenemos que alimentarnos de Él. Tenemos que aprender todo lo que Él transmitió para que nosotros como sustancia, ¿no? Como que brotamos de Cristo, que salimos de Él por medio de ese llamado en la palabra y ese nacimiento en nosotros, podamos llevar fruto a un 30, a un 60 o a un 100%. Pero está muy buena la reflexión que usted hizo y verdaderamente una ilustración muy bonita usando esa metáfora de la vid. Nos ha encantado. ¿Qué cultivan ahí en Cuba que sea así parecido a aquí en Costa Rica? Cultivamos mucho café y piña y caña. ¿Qué cultivan en Cuba principalmente? Bueno, aquí cultivamos piña, bueno, aparte del café y la caña, ¿no? Ahí está la piña, está la guayaba. Hay hermanos que tienen finca aquí, que tienen campos de guayaba sembrados, que recogen, que son, hasta tienen más de 3.000 matas sembradas de guayaba. También hay mango, aguacate. Bueno, varios tipos de frutas se cultivan acá. Y ustedes hacen mantenimiento, ustedes cultivan, hacen limpieza de la planta. ¿Cómo no? Por ejemplo, el hermano Andrés, que es campesino, desafortunadamente no está aquí, pero cuando ya tiene un tiempo el árbol, después que se recoge la cosecha, nosotros vamos a la finca a ayudarlo y podamos la mata. O sea, cortamos las ramas que ya no dan fruto, que ya están secas, que esta rama lo que se convierte en un parásito, ¿no? Para la mata, porque no le permite realmente dar el fruto que de ella debe dar. Y cada X tiempo vamos allá a cortar esa rama para que el árbol pueda dar el fruto a muy buena cantidad, para que la mata pueda coger fuerza. Gloria a Dios, porque entonces esta lección que está dándonos nuestro Señor Jesucristo es una lección con la cual nos identificamos perfectamente. ¿Alguna hermana quisiera hacer un comentario? Muy bien. Tal vez alguna hermana de Venezuela. Ah, bueno, ahí está una hermana. Hermana, ¿me recuerda su nombre? No, está hablando de Venezuela. Le escuchamos, hermana. Sí, es muy bonito. La verdad que la ilustración de la Biblia sobre la vida de los pámpanos es muy interesante y aprendemos mucho. Y realmente es así. Eso es lo que sucede con los humanos también en la vida real de nosotros. Dios es maravilloso con su creación. Y asimismo nosotros nos podemos identificar, ¿no? Con
con esta ilustración preciosa. Y agradezco a ti, Carlos, porque estás dando una clase muy instructiva, muy bonita, y estamos aprendiendo mucho. Estamos muy atentos por aquí, no te preocupes. Dame tu nombre, por favor. Seida. Ah, usted es Seida, oh, Seida. Ahí veo tu nombre mucho. Ahora ya veo cómo eres de rostro. Sí, sí. Gloria a Dios por usted, Seida. Gloria a Dios por usted, hermana. Gracias a ustedes también. Y gracias por la afirmación que me das, porque uno como maestro se pregunta, ¿me estarán entendiendo? ¿Me estarán oyendo? Bueno, imagínate, aquí todos estamos muy atentos y es una clase muy agradable. Muy bien, Te muy bien. agradecemos. Ok. Voy ahora a pasar a otra sección de la clase. Esta sección tiene que ver con el discipulado ya en sí. El discipulado duro, ¿verdad? Noten ustedes que estamos avanzando, era poco a poco. Primero dijimos, la pregunta original fue, ¿de qué cosas? ¿Cuáles son las cosas que Cristo nos pide que enseñemos a guardar a las personas que bautizamos? Y ya vimos, ¿verdad? Que la primera cosa es enseñarles a permanecer en su palabra para que conozcan la verdad y sean verdaderamente libres. O sea, enseñarles a cómo es que Dios nos ayuda a dejar de hacer lo malo. Eso está en Juan capítulo 8, versículo 31 al 36. Y luego usamos Romanos 7 y Romanos 8. Parte de Romanos 7, parte de Romanos 8. Y luego nos fuimos a primera de Juan capítulo 1, versículo 5 al 10, capítulo 2, versículo 1. ¿Cómo dejar de hacer lo malo? Y para entender cómo empezar a hacer lo bueno, nos fuimos a Juan 15, a la metáfora de la vid. Ahora vamos a la tercera parte del curso, perdón, de la clase. Pero yo noto muy callada a Lisanka. Yo sé que Lisanka quiere decir algo. Yo sé que Lisanka quiere compartir. Dígame, mi hermanito Carlos. Hermana, ¿alguna retroalimentación que nos das? Ya casi vuelvo contigo, hermana cubana. Bueno, Lisanka, bueno, no, he estado reflexionando, ¿verdad? En todo lo que he aprendido ahora, que hay cosas que siempre tenemos que tener presente y recordar de lo que nos enseñó Jesús. Y una de esas es que todos los miembros de la iglesia somos sus siervos, ¿verdad? Todos tenemos un ministerio que atender, o varios ministerios en este caso, y que esa es la forma más idónea de llevar ese fruto, ¿verdad? Y de permanecer unidos a nuestro Señor Jesucristo, como el pámpano a la vid. es correcto, así es. Es responsabilidad de todos los miembros, ¿verdad? No solamente de algunos, no solamente del predicador, ¿verdad? Muy bien, hermana, Rolando, parece que había una hermana ahí cubana que quería decir, ya se nos fue Rolando. Perdimos está aquí, amor. Perdimos la señal de Rolando. Amor, el vestidito blanco está aquí. Ahí, míralo. Ok, muy bien, seguimos entonces. Eh, Alder, ¿te gustaría hacer algún comentario sobre la segunda parte, la vid? Alder. Ok, Sí, ya volvió Rolando. Espérate, Alder. Primero sí, está la sí, hermana cubana. Disculpa. no hay problema. Mi nombre es... Hola, Dios le bendiga. Mi nombre es Enel María. Otra vez el nombre. Enel María. Enet. Ok, adelante. Sí. Bien, quería decirle, agradecerle, Carlos, porque verdaderamente aprendemos mucho con esto que estamos estudiando hoy. Es un pasaje muy bonito y nos identificamos con él. Y más en estos días que estuvimos de campaña en evangelización, hablando a las personas y haciéndoles saber en la condición que se encontraban si no obedecían, o sea, el evangelio, hablándole de todo.
a lo que podían llegar y esa muerte espiritual en que estaban si no obedecían y todas esas cosas. Y verdaderamente le decía que era algo bueno que nos identificamos porque cuando nosotros que estamos ya en Cristo y ya somos discípulos aprendiendo cada día más de lo que es la palabra, guardándola, siéndole fiel, confiando en la promesa que Jesucristo nos dejó por medio de su palabra y de su evangelio y manteniéndonos unidos todos y ese comprometimiento que tenemos nosotros de mantener esa comunión con Cristo constantemente es lo que nos lleva a nosotros y nos llevará a una vida eterna. Y nosotros tenemos la responsabilidad de, aparte de mantenernos en el camino de Él, mantenernos guardando su palabra, guardando todas las cosas que Él, como mismo se los dejó a los apóstoles, así tenemos que hacerlo nosotros. Es la responsabilidad que nosotros tenemos de llevarla también a otros para poder hacer también así discípulos. No solamente que las personas crean, sino hacerle entender en el mundo en que están de pecado, cuál es su condición, poderlos sacarlo de la tiniebla, poderlos llevar al camino verdadero, poderlos llevar a hacerlos que se sientan libres de ese pecado, como nosotros también, como mismo creímos y obedecimos y Dios nos dio su gracia, podérsela llevar a ellos también. Muchísimas gracias, porque bueno, es la responsabilidad que tenemos, el comprometimiento y lo lindo de aprender cada día de todas esas cosas lindas que ustedes nos dejan por aquí por medio de la enseñanza. Gracias, Ene María. Gloria a Dios por usted. Que Dios la bendiga, hermana. Amén. Ok, ahora sí, Alder, adelante, porque este curso, ¿verdad? No tiene examen, así que la única manera de poder evaluar si lo estamos haciendo bien es oyéndolos a ustedes. Gracias, hermano, por la oportunidad. Solo compartir rápidamente que me parece muy interesante lo que usted nos compartía recién de la parábola de Jesús, de la vid y los pámpanos, y cómo esto se, se refleja en el discipulado, porque definitivamente nosotros debemos reconocer que necesitamos de Cristo plenamente y que como cristianos debemos tener una relación íntima con Cristo. Y como dice el versículo en la parábola, sin Cristo, sin Él, no podemos hacer nada. Y eso pienso que es la esencia de, 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 de cuando evangelizamos, de poder comunicar a las personas y de poder compartir a las personas. Porque yo me ponía a pensar que en nuestra cultura occidental, casi todas las personas de nuestro contexto saben quién es Cristo, saben quién es Jesús. Es decir, conocen a grandes rasgos los aspectos, digamos, relevantes de la persona de Cristo, de la persona de Jesús. Y muchos saben que murió, que fue sepultado y que resucitó, pero realmente eso impacta en su vida para hacerles conscientes del estado de pecado en el que se encuentra y las consecuencias también del pecado. Es ahí donde pienso tenemos el reto nosotros cuando compartimos el Evangelio y cuando hacemos discípulos, que podamos convencer de ese estado de pecado a la persona para que pueda reconocer que el pecado lo esclaviza, como usted bien decía y lo leíamos en los diferentes pasajes, y, y también las consecuencias que trae el pecado a nuestra vida, no solo en esta vida terrenal, sino principalmente en la vida que viene después, ¿verdad? En la segunda muerte, como dice el apóstol Pedro. Eso es, hermano. Gracias, Alder. Gloria a Dios por usted, hermano. Es un gran gozo verte ahí. Muy bien. Entonces, si no hay algún otro hermano, tal vez Nérida. Nérida, ¿querías decir algo? ¿Te gustaría, Nérida? ¿O Danelia? Adelante, Nérida. No, hermano, todo está muy claro, hermano. Muy importante sobre los frutos que debemos llevar, ¿verdad? Como verdaderos hijos, como discípulos, ¿verdad? Todo lo que debemos compartir, que a veces es lo que menos hacemos. Pero en verdad está
esta clase es muy importante porque o me hace reflexionar sobre lo importante que es compartir esos frutos que el Señor nos dio. Gracias, Nérida. Perfecto. Gloria a Dios por usted. Gracias por participar. Muy bien. Rápidamente, verá, les recuerdo que la primera parte tenía que ver con somos verdaderos discípulos porque dejamos de hacer lo malo gracias a que estamos permaneciendo en la palabra de Cristo. Y somos verdaderos discípulos porque empezamos a hacer lo bueno gracias a que permanecemos en Cristo como el pámpano permanece en la vid. Muy bien. En síntesis, lo que está aquí, lo que estamos aprendiendo es lo que significa ser, lo que implica la relación maestro-discípulo. Cristo es el maestro. Los discípulos somos nosotros. Si nosotros no aprendemos a ser verdaderos discípulos de Cristo, del maestro, entonces no puede haber libertad, no podemos ser libres de pecado y tampoco vamos a poder hacer lo bueno, no va a haber fruto en nosotros, no va a haber obras de justicia, o sea, fruto de justicia en nosotros. No vamos a ser justos, no vamos a ser personas en quienes Dios trabaja, por medio de quienes Dios trabaja para bendecir a otros, para llevar el amor de Dios a otros por medio nuestro, para llevar su palabra, para llevar salvación a otros, para que los demás también descubran y puedan participar de lo mismo que nosotros ya estamos participando. Porque nadie puede dar lo que no tiene. Imposible. Primero hay que tenerlo para poder darlo. Muy bien, ahora sí, vamos a entrar a la tercera parte. A la tercera parte de la clase de hoy yo le llamo el discipulado duro. Tiene que ver con el discipulado duro. Y el primer pasaje que vamos a leer es Lucas capítulo 14, versículo 25 al 33. Repito, Lucas capítulo 14. Lucas 14, versículo 25 al 33. Voy leyendo. Lucas 14, 25. Creo que tengo un error aquí. Si alguno viene a mí y no aborrece. Estoy leyendo Lucas 14. Perdón. Sí, Lucas 14, 25. Grandes multitudes iban con él. Ok, primero captemos el escenario. Imagínese usted las grandes multitudes. Miles de personas iban con él. Y volviéndose, les dijo, aquí otra vez, ¿verdad? Notemos la escena, volviéndose, es decir, las multitudes iban detrás de él. Él iba caminando y atrás iba la gente siguiéndolo, porque nuestro Señor era toda una celebridad y había miles de personas siguiéndolo. Como dijo Alder hace un rato, son miles de personas las que tienen una idea de los rasgos generales de Jesús. Son miles de personas, son millones de personas las que creen seguir a Cristo, creen andar con Cristo, como estas personas. Entonces dice que a esas multitudes, volviéndose, les dijo, Lucas 14, 26, si alguno viene en pos de mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas
y aún también su propia vida. No puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ve cómo se repite la palabra discípulo. Versículo 28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera que puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Muy bien, muy bien. Como ustedes pueden ver, aquí estamos hablando de un discipulado radical. Discipulado radical es el que nos está proponiendo aquí Cristo Jesús. Y si nosotros no le ponemos atención a lo que significa aborrecer padre, madre y mujer, hijos, hermanos, hermanas y aún su propia vida, si no aprendemos lo que significa renunciar a todo lo que posee, si no aprendemos eso, si no lo ponemos en práctica, no podemos ser discípulos. Ve, aquí se repite la palabra discípulo. El verdadero discípulo es aquel que aprende a aborrecer padre, madre, hijo, hija, hermano, hermana, etcétera. Entonces, yo aquí, ¿verdad? Les estoy compartiendo esta idea. Ahora sí, eh, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario a esas alturas? Antes de la explicación que voy a dar. No hay problema. Creo. Adelante, Rolando. Hermana, su nombre. Sí, lo que usted está diciendo es algo maravilloso. Ese pasaje es muy bonito y en realidad nos hace reflexionar. Porque nosotros, para ser verdaderos discípulos, debemos de poner a Cristo en primer lugar en nuestras vidas. Debemos de negarnos a nosotros mismos para hacer la voluntad de Él. Porque si un día decidimos entregarnos a Él y seguirnos, debemos de seguir hacia adelante, nunca hacia atrás. Como dice la palabra, que no debemos mirar hacia atrás, sino no somos discípulos de Cristo. No estamos aptos para ser sus discípulos. Eso es lo que quería decir. Gracias, hermana. Y voy aquí a compartirles algo, ¿verdad? Les estoy compartiendo algo muy importante, ¿verdad? Porque aquí hay una pregunta que hay que contestar. ¿Qué significa? ¿Cómo sonó a los antiguos la palabra aborrecer? De Lucas capítulo 14, versículo 25 al 27. Aborrecer, no quiere Sí. decir odiar. No significa odiar, ¿verdad? Voy a leer la explicación. ¿La están viendo en pantalla? Ya lo dijo una vez. Sí. Ya, la están viendo en pantalla, sí. A ver, ¿quién lo quiere leer, por favor, la explicación? Está en la pantalla ahí. ¿Lo pueden leer, por favor? Un lector.
Bueno, me brindo. A ver, hermana, ¿puede leerlo? Sí, dice, gran pregunta. En Lucas 14:26, el verbo griego es miseo, literalmente odiar, pero a oídos semitas, o sea, entre paréntesis, los judíos bilingües de la Biblia hebrea, sonaba como un hebraísmo intensivo para expresar preferencia, prioridad absoluta, no animadversión afectiva. En otras palabras, amar menos en comparación con la lealtad debida a Jesús. Siga leyendo, hermana. En Génesis, hebraísmos paralelos. Una pregunta primero, ¿por qué? Hebraísmos paralelos. En Génesis 29 del 30 al 31, Raquel, amada, y Lea, aborrecida. El sentido práctico es amada menos. En Deuteronomio 21 del 15 al 17, la esposa amada, la aborrecida, preferida, contrario, no preferida. En Malaquías 1, creo que es del 2 al 3, amé a Jacob, odié a Esaú. Una elección y un rechazo pactal, no rencor emocional. Número 2, el paralelo sinóptico clarificador en Mateo 10:37 es un paralelo conceptual. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Mateo traduce el hebraísmo a su sentido, gradación de amores. Número 3, hipérbole rabínica. Los maestros judíos usaban hipérboles tajantes para marcar exigencias. Aquí Jesús exige lealtad suprema. Si la relación con Él no relativiza incluso los vínculos más sagrados, no puede ser mi discípulo. Número 4, clave del propio versículo. Lucas añade, y aún también su propia vida. Eso evita leer odiar como animosidad familiar. El contraste principal es toda lealtad. Entre paréntesis, familia, yo, posesiones, contrario al seguimiento de Cristo en el versículo 33. Número 5, oído grecorromano y judío del Siglo. del siglo. Del siglo En el I. Mediterráneo antiguo, la familia, patrón definida, identidad y sustento, odiar, priorizar, Despriorizar. padre o madre, eso es lo que quiere decir. Odiar es priorizar padre o madre, hijos es culturalmente escandaloso. Implicaba romper la primacía de los lazos de sangre y del sistema patronazgo para pasar a la primacía del reino. No es hostilidad, es reordenamiento radical en lealtades. Resumen en una línea. Para los antiguos, odiar en Lucas 14:26 se entendía como amar menos, posponer a la familia y a sí mismo frente a la lealtad absoluta a Jesús. Una hipérbole semita que exige prioridad total del discipulado. Gracias, ahí está bien, hermana. Ya. Muy bien, entonces, hermana Seida, gracias por leer, ¿verdad? Sí. Vamos a seguir comprendiendo esto, ¿verdad? Seguir comprendiendo esto.
Voy a pedirle que lea otro lector, por favor. Otro hermano que quiera leer. ¿Quién va a leer? ¿Puedo ser yo, hermano? Adelante, hermana. ¿Quién es? Lisanka. Ajá. Ok, Lisanka, te escuchamos. Excelente ángulo. Espérate un momentico, Lisanka. Ya. Ok, ahí está. Excelente ángulo. Responde en dos partes. Excelente ángulo. Responde en dos partes. A. ¿Por qué Jesús pide esa prioridad absoluta? B. ¿Cómo lo ilumina Dietrich Bonhoeffer en El costo del discipulado? Folger. Entonces, A. ¿Por qué Jesús pide amar menos a todos frente a él? Lucas 14, 25 al 27. Primero, identidad del rey. Jesús habla con la autoridad de Dios mismo. Eco de Deuteronomio 6:5. Si el reino ha llegado en él, toda lealtad, familia, bienes, debe reordenarse bajo su señorío. Segundo, amor ordenado, no odio afectivo. El mandamiento no destruye el amor familiar, lo purifica y ordena. Solo cuando Cristo es el primero, amamos mejor a los demás, sin idolatrarlos ni usarlos para nuestra seguridad. Tercero, realismo del conflicto. El discipulado causa choques de lealtad. Lo vemos en Mateo 10, 34 al 39. Jesús anticipa esos costos. Mejor contarlos antes. Siéntate y calcula. Lucas 14, 28 al 32. Que abandonarlo después. Cuarto, forma de la vida cristiana, la cruz. Tomar la cruz es morir al yo como estilo de vida, obediencia que puede costar reputación, confort, incluso vínculos si obstaculizan el seguimiento. Quinto, nueva familia del reino. Jesús crea una kinship alternativa. Marcos 3:35. La voluntad de Dios define la pertenencia, no niega la familia de sangre, la relativiza ante la misión del reino. B. Bonhoeffer, gracia costosa y obediencia concreta. Contexto, escribe en 1937 bajo el ascenso del nazismo, denuncia una cristiandad cómoda, gracia barata, y llama a recuperar el discipulado bíblico. Primero, gracia barata versus gracia costosa. La gracia barata es el perdón sin arrepentimiento, bautismo sin disciplina, comunión sin confesión, gracia sin la cruz y sin Jesús vivo y encarnado. Gracia costosa, la que costó la vida del Hijo, por eso cuesta la vida del discípulo. Cita breve clave, cuando Cristo llama a un hombre le dice, ven y muere. Para Bonhoeffer, Lucas 14 exige renuncia real, no metafórica. Si Cristo es Señor, todo queda disponible para obedecerlo. Segundo, fe y obediencia, dos caras de una moneda. Bonhoeffer insiste, creer es obedecer y obedecer es creer. No hay fe interior que posponga la obediencia concreta. Lucas 14. Cruz renuncia. Es la prueba de la fe verdadera. 3. Contra las seguridades religiosas. El discípulo suelta apoyos, mérito, prestigio, instituciones cooptadas. En su tiempo significaba resistir la idolatría estatal y eclesial al poder. Hoy renunciar a identidades, proyectos y posesiones que compitan con Cristo. Cuarto, conformidad con el Cristo sufriente. Seguir a Jesús es entrar en su camino de humillación. El discípulo no está por encima del maestro. Lo vemos en Juan 15:20. Por eso la renuncia de Lucas 14 no es ascetismo por sí mismo, sino comunión con Cristo y participación en su misión. Quinto, calcula el costo y decide. Bonhoeffer lee las parábolas del edificador y del rey, Lucas 14, 28 a 32, como antídoto a la superficialidad. El llamado es público, serio y total. Cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Versículo 33. Muy bien, muchas gracias, Lisanka.
Esto que estamos aquí viendo ahorita es muy, muy importante que nosotros lo internalicemos. Estamos ahora entrando en una conclusión. Me gustaría que la conclusión la diera Rolando. Rolando, concluya la clase usted con algunas palabras. Bueno, hermano, ¿por qué decirle? Yo creo que ha sido una excelente clase. Nos ha gustado mucho este último pasaje que usted usó de Lucas, ¿no? Es maravilloso, porque realmente Lucas nos muestra, ¿no? En esta última parte, la tercera parte que usted dio de la clase, acerca de lo que cuesta seguir a Cristo. Y nosotros, primeramente, nosotros tenemos que entender que lo que cuesta seguir a Cristo no es nada comparado con lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Lo que nosotros sí tenemos que aprender es a saber, a convivir con toda esta familia que él menciona ahí, padre, madre, hijo, hija, pero que ninguno de ellos nos haga obstáculo a nosotros para seguirlo a él. No es que lo aborrezcamos en el sentido de aborrecer, sino más bien que sepamos poner a Cristo en primer lugar en nuestra vida espiritual, que sepamos cómo amar a nuestro Padre, amar a nuestra Madre en el amor, en que realmente nuestro Señor nos puso o nos mostró, para que podamos realmente mostrar ese verdadero amor que debe salir de nosotros y por supuesto de ellos. Cuando ellos vean en nosotros ese amor al Padre Celestial, pues ellos mismos se van a motivar a seguir ese mismo amor, porque Jesús dio su vida por nosotros, mostrando el amor al Padre, porque vino a cumplir todo lo que el Padre tenía preparado por nosotros, y Jesús mostrando ese amor hacia nosotros y hacia el Padre cumplió tal sacrificio. Doy muchas gracias porque aprendimos muchísimo aquí, desde la primera etapa que usted mencionó del discipulado, cómo realmente una persona se libra, ¿no?, de la condición en la que está. ¿Y qué debemos retener? ¿Qué debemos mantener después que nosotros somos llamados? Lo otro es de que debemos dar fruto. En esa parte en que usaste Juan capítulo 15, que debemos de permanecer como pámpano, como fruto en el pámpano, manteniéndonos ahí, sustentándonos del Señor, alimentándonos todo el tiempo de Él para que podamos dar fruto conforme al Espíritu. Porque no podemos negar que existe una lucha entre los deseos de la carne y más los deseos del Espíritu. Y si nosotros no lo alimentamos de manera espiritual en Jesús, en su palabra, no podríamos luchar contra los deseos de la carne, porque no podemos negarlo, son fuertes. Nuestra concupiscencia trata de atraernos otra vez y llevarnos atrás. Por eso es que nosotros tenemos que alimentar nuestro espíritu para que podamos luchar contra esos deseos, y de esta manera daremos mucho fruto para el Señor. Y ya esto último es exactamente mostrar ese amor, dar ese amor al prójimo para que puedan ver el amor de Dios en nosotros. Creo que ha sido una clase maravillosa. La tengo aquí, ya como usted me la mande grabada, la voy a volver a escuchar, porque realmente nos ayuda a reflexionar en todo. Por eso ahora comprendo cuando Pablo hablaba con los corintios, él le decía, retener lo que les he enseñado conforme al Evangelio, porque si no lo retienen, habríamos creído en vano. O sea, tenemos que ser retenedores de la palabra para que podamos estar seguros de que no hay una salvación más grande que la que Jesús hizo por la humanidad, o sea, por nosotros. Y esto nos ayuda a tener una conciencia de que estamos en el camino correcto. Vamos en pos de la salvación. Y solo podemos mantener esa condición en el Señor, junto a su iglesia. Gracias, hermano. Hermano Rolando, ¿podrías asignar ahí a un hermano la oración final, por favor? El hermano Dionisio nos va a despedir en oración. Adelante, Dionisio. Bien, hermano. Oremos entonces. Amado Dios bendito, Padre celestial que moras en los cielos, te damos las gracias por este día, Padre. Te damos las gracias por este maravilloso estudio, por estas maravillosas enseñanzas, Padre, que vienen de ti, Padre. Te damos las gracias también por esos hermanos que se esfuerzan cada día en preparar el estudio, en preparar la enseñanza, Padre, porque tienen en su corazón el deseo de enseñar, de llevar tu palabra
y transmitirla a todos nosotros para que nosotros también podamos dar fruto de ellas, Padre. Ayúdanos, Padre, a guardarla en nuestro corazón, en nuestra mente y ponerla en práctica en cada una de nuestras vidas, Padre. Ayúdanos a meditar en ella de día y de noche, Padre, y reflexionar, Padre, el significado de cada esta enseñanza. Acompáñanos ahora a nuestros hogares, Padre, en medio de esta oscuridad, de este apagón, y permítenos, Padre, mañana estar congregados todos para adorar. Te pedimos que perdones nuestros errores y faltas. Humildemente te damos las gracias en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Dionisio. Estamos despedidos, hermanos. Hasta pronto.